Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Yo soy Javier Huello, su host, y hoy seguimos con el día número 3 de este mini entrenamiento gratuito sobre el poder del subconsciente. El día de hoy nuestro tema es muy especial. Cuando yo conocí y comprendí todo esto que les voy a compartir hoy, me voló la cabeza porque es algo tan increíble, es un poder tan grande que tienes para dirigir tu vida, para dirigir el destino de tu vida, crear tu realidad. Acceder a esto te permite que tengas ese poder y es entender cómo funciona tu mente. El tema de hoy es sobre la intuición y algunos mecanismos de la mente. Lo primero que tenemos que entender y reconocer los seres humanos es que nuestra mente se conforma de dos sistemas, que ya lo habíamos mencionado antes, el consciente y el subconsciente. O como Daniel Kahneman lo dice, para fines prácticos, el sistema 2 y el sistema 1. El sistema 2, consciente, por naturaleza es perezoso, es lento. Mientras que el sistema 1, subconsciente, intuitivo, por el contrario es rápido, opera con poco o ningún esfuerzo. Gracias al sistema 1, subconsciente, pensamos asociativamente, metafóricamente y causalmente con facilidad, pero hacerlo estadísticamente, matemáticamente, no es posible para el sistema 1. Es algo para lo que el sistema 1 subconsciente no está diseñado, no está preparado. Hacer el cálculo es algo que agota, es un agobio. Eso le corresponde al sistema 2, la mente consciente. Procesar información, haciendo cálculos, revisando estadísticas, es un trabajo mental, deliberado, esforzado, ordenado, y es por eso que esto implica un pensamiento lento. En este pensamiento lento, en este trabajo mental, también está implicado el cuerpo, y eso requiere de más energía. Los músculos se tensan, la presión sanguínea se eleva. Incluso en experimentos se ha visto que cuando hay que hacer este proceso mental lento, las pupilas se dilatan porque estás en un estado de concentración donde todo tu cuerpo participa. Y solo quiero que pienses, recuerdes en esa última vez que diste un examen de física, de química, de matemáticas, o hiciste la evaluación de un posible negocio, de una posible inversión donde tuviste que sentarte, hacer cálculos, hacer evaluaciones, observar las estadísticas, investigar esas estadísticas. Todo tu cuerpo estaba implicado y ese es un proceso que requiere energía, es un proceso mental agotador. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio y yo estaba estudiando, estaba haciendo la tarea, estaba resolviendo ejercicios de física, de química, de matemáticas, porque en el colegio yo me incliné por estas materias y mi especialidad era físico-matemática. Entonces, siempre que mi papá me veía estudiando, me decía que coma algo, que coma un sándwich, que me sirva alguna fruta, y me decía, con la barriga llena se piensa mejor. Y mi papá decía esto de forma sencilla, de forma abreviada, porque el cerebro ocupa energía cuando estás en un proceso mental. Y mi papá me decía que incluso ese consumo de glucosa que tiene el cerebro en una actividad intelectual es mucho mayor a la que se consume en un ejercicio físico, donde, por ejemplo, te vas al gimnasio, corres, practicas algún deporte. Me decía, igual el cerebro utiliza mucha energía cuando tú estás en un proceso intelectual. Así que tu mente subconsciente es rápida, es intuitiva, mientras que tu mente consciente es lenta y es perezosa. Ahora vamos con este fenómeno llamado intuición. Muchas personas le atribuyen a este fenómeno algo espiritual, algo mágico, algo como un sexto sentido, y piensan que seguir la intuición siempre es lo correcto. Habían personas que cuando yo tenía una conversación, pedía un consejo, pedía una guía, me decían, ¿y qué sientes tú? ¿Qué te dice tu intuición? Sigue tu intuición. Y lo cierto es que hoy en día está demostrado científicamente que hay sesgos sistemáticos en nuestras propias decisiones, preferencias intuitivas que consecuentemente violan las reglas de la elección racional y tenemos que ser conscientes de esto, porque no siempre una elección basada en la intuición es una elección correcta o una que te va a beneficiar a largo plazo, porque aquello que llamamos intuición es un mecanismo de la mente subconsciente.
Entonces, si bien hay intuiciones acertadas, también hay intuiciones que te pueden conducir a graves errores sistemáticos. Por eso es muy importante entender este mecanismo, entender cómo funciona la intuición, para que puedas reconocer cuando sí la intuición representa una maravilla de tu mente, pero también puede tener defectos este pensamiento intuitivo. Y todos hemos oído historias de intuición experta, como por ejemplo esta chica en la serie Gambito de Dama que está en Netflix, que era una gran ajedrecista, era capaz de tener jugadas tan rápidas y en su mente de ver jugadas por adelantado y a través de esta capacidad de su mente fácilmente hacer el jaque mate a sus oponentes y con gran rapidez. O también esas historias de médicos que hacen un complejo diagnóstico después de una sola mirada a un paciente y aciertan perfectamente en ese diagnóstico. Esa es la intuición de los expertos y parece asombrosa, parece mágica, pero no lo es. Y de hecho cada uno de nosotros varias veces al día tenemos proezas de ese tipo, de expertos intuitivos, pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, porque es algo común, algo que lo hacemos habitualmente y que pasa incluso ese piloto automático que estábamos hablando. Rápidamente, por ejemplo, te das cuenta al entrar en una habitación que tu mamá está enfadada o que a un ser querido tuyo le agobia algo. Rápidamente te das cuenta por los gestos, por la forma de hablar, por la forma de comportarse. Rápidamente reaccionamos a esas señales sutiles de que, por ejemplo, no tomas esta vía, no consumes ese alimento, no entras a ese lugar. Rápidamente te das cuenta del peligro, pero es algo inconsciente, es porque tú estás muchas veces en ese medio, en ese entorno, que reconoces las señales, que te puedes dar cuenta de ese peligro. Y esa es la intuición, y mientras más ordenado, más regular el entorno en el cual se está formando esa intuición, como por ejemplo un hospital donde un médico constantemente ve casos similares, hay orden, hay estructura. Mientras más ordenado y regular es ese entorno, más confiable es esa intuición, más precisa es. Así que la psicología de la intuición acertada no encierra magia alguna. Y hay algo aquí muy interesante. Hay un estudio de Herbert Simon, que es uno de los creadores de programas en inteligencia artificial con extensiones a la teoría de las decisiones racionales y el comportamiento administrativo de las empresas, y él hizo un estudio a maestros ajedrecistas y mostró que tras miles de horas de práctica llegaban a ver las piezas en el tablero de otra manera, de una manera en la que la gente que no juega ajedrez no puede hacerlo. Y tras este estudio que él hizo, él concluía que la situación proporciona la ocasión. Esto significa que la situación en la que está una persona da a esa persona o al experto ajedrecista acceso a información almacenada en la memoria, y la información da la respuesta. En otras palabras, la intuición no es ni más ni menos que el reconocimiento de señales, la búsqueda en la memoria de la información que corresponde a estas señales y la respuesta que más coherencia hace, que más sentido nos hace ante esa situación. Recuerdo que en mi último viaje a Ucrania le visité a mi sobrinito, que en ese entonces tenía 3 añitos, y estábamos con la mamá a la hora de la cena y a ella se le ocurre sacar vino. Entonces le pide a su mamá que traiga unas copas. Y después de unos segundos llega mi sobrinito con 2 copas. Y a todos nos causó esto mucha gracia, pero no nos sorprende que un niño de esta edad sea capaz ya de reconocer estos objetos, porque estamos acostumbrados al milagro de los niños aprendiendo a reconocer y nombrar cosas. Y para Simon, los milagros de la intuición experta tienen el mismo carácter que este proceso de los niños de aprender a reconocer cosas y nombrarlas. Por lo tanto, las intuiciones válidas, aquellas intuiciones que sí nos favorecen, que sí nos ayudan, se producen cuando los expertos han aprendido a reconocer elementos familiares en una situación nueva y actuar de manera adecuada a esta situación. Y ahora quiero darles un ejemplo muy interesante donde podemos darnos cuenta que no todas las intuiciones de profesionales surgen de la auténtica experiencia.
Este es un ejemplo donde el jefe del departamento de inversiones de una gran empresa financiera tomó la decisión de invertir unas decenas de millones de dólares en acciones de la Ford Motor Company. Y cuando le preguntaron cómo había tomado esta decisión, él respondió que no hace mucho había visitado una exposición de automóviles y había quedado impresionado con los diseños de Ford. Y esa fue su explicación. Él dejó muy en claro que confiaba en su instinto y estaba satisfecho con su decisión. Pero lo sorprendente es que, según parecía, este jefe del departamento de inversiones no había tenido en cuenta algo que para cualquier financiero, economista, jefe de un departamento de inversiones no es nada irrelevante. Y es si habrían bajado en ese momento las acciones de la Ford. Él para nada tomó en cuenta las estadísticas de esta empresa, para nada tomó en cuenta cómo se estaba moviendo en la bolsa de valores. Simplemente, según él, había seguido su intuición. Le gustaba este tipo de autos, le gustaba la empresa y le gustaba la idea de ser accionista de esta empresa. Y cualquier persona que se dedique a adquirir acciones sabe que esa no es la manera acertada. Así que es totalmente razonable pensar que este jefe del departamento de inversiones no sabía lo que estaba haciendo. Y más allá de esto, ¿qué explicación tiene el que este ejecutivo haya comprado estas acciones de la Ford? Y la explicación es que la emoción está ahora en nuestra comprensión de juicios y elecciones intuitivos mucho más presente que en el pasado. Y esa decisión que tomó el ejecutivo de esta empresa hoy se conoce como un ejemplo de heurística afectiva. La heurística es una estrategia o enfoque de solución de problemas que utiliza reglas generales o también atajos mentales para llegar a una solución rápida y eficiente, pero que no garantiza necesariamente la respuesta correcta. Y esto explica la decisión de este ejecutivo. En sus juicios y en sus decisiones, directamente influyeron sus sentimientos de agrado y desagrado y muy débilmente entró a participar su mente consciente con un razonamiento, con un análisis más exhaustivo de las acciones de la Ford. Aquí podemos observar ese gran poder de la mente subconsciente, porque cuando una persona se enfrenta a una situación, a un problema donde tiene que hacer una elección, decidir algo que puede cambiar el rumbo de su vida, como por ejemplo invertir en un negocio, comprometerse en una relación de pareja, la maquinaria del pensamiento intuitivo hace lo mejor que puede hacer y va a basarse en las experiencias previas, va a basarse en lo que está guardado en su subconsciente. Y en base a eso va a reconocer la situación y si es que esa experiencia es relevante, es favorable, es potenciadora, es muy probable que la solución intuitiva que le venga a la mente a esa persona sea la correcta y le lleve a una mejor posición, a un mejor estado. Pero ¿qué sucede si en el subconsciente la experiencia que está guardada es una experiencia relacionada, atada a situaciones que le van a afectar, que le causan dolor, que tal vez es un evento traumático? Entonces probablemente la solución intuitiva no sea la mejor, no sea la adecuada. Y hay otro mecanismo muy interesante también en el que participa nuestra mente subconsciente y son las ilusiones cognitivas. Para comprender este mecanismo, quiero que observes la portada de este episodio. He utilizado como portada una de las ilusiones ópticas más famosas, más conocidas, más estudiadas, que ha servido para que los científicos pongan a prueba numerosas hipótesis sobre cómo funciona la percepción humana. Las ilusiones ópticas, así como las ilusiones cognitivas, engañan a nuestro sistema de percepción de la realidad y nos hacen creer que vemos una realidad que no es lo que parece. Ahora vamos con la imagen de la portada. Esta es la ilusión de Mahler-Lyer. Esta ilusión es un famoso fenómeno óptico que consiste en dos líneas de igual longitud. Si ustedes la vieron, seguramente parecía que una es más grande que la otra, pero ambas son de igual longitud. Y una parece más larga que la otra debido a la forma en que se presentan las flechas o puntas en los extremos de las líneas. Si tomamos una regla y medimos estas líneas, ambas son idénticas, pero a pesar de esto, a pesar de que son idénticas en longitud, la línea con flechas hacia afuera en los extremos parece más larga que la línea con flechas hacia adentro.
Esta ilusión es un ejemplo de cómo nuestro sistema visual puede distorsionar la percepción de la longitud, y esto es debido a que hay un contexto visual. No obstante, la ilusión de Mahler-Lyer también revela varios aspectos sobre cómo funciona la mente y puede relacionarse con la forma en que procesamos la información a niveles conscientes y subconscientes. Entonces, como veíamos, las flechas representan la influencia del contexto. Las flechas en los extremos de las líneas crean una especie de marco que influye en nuestra percepción. Esto nos permite entender cómo la percepción puede ser influenciada por elementos circundantes, incluso si sabemos conscientemente que ambas líneas son del mismo tamaño. Tu mente consciente sabe que son del mismo tamaño, pero sin embargo, cuando las ves, sigues teniendo la percepción de que una de las líneas es más larga que la otra. Y el otro aspecto sobre el funcionamiento de la mente que nos revela esta ilusión óptica es el procesamiento automático. Esta ilusión también pone de manifiesto cómo a nivel inconsciente procesamos información visual de manera automática y rápida. Y a pesar de que podemos ser conscientes de que ambas líneas son iguales, nuestro cerebro sigue interpretando la ilusión de manera automática. Y esto sugiere que el procesamiento visual automático a menudo supera la percepción consciente. Esto es algo increíble. Es tan poderosa la mente subconsciente que incluso sabiendo que algo no es real, que algo no es cierto, tu mente inconsciente lo sigue percibiendo como real, como auténtico, como verdadero. Entonces, qué gran poder en esa mente subconsciente. Por eso es importante entender cómo funciona, es importante saber qué alcance tiene tu mente inconsciente y qué medidas y qué procesos debes activar con tu mente consciente para que no caigas y no seas presa fácil de las ilusiones ópticas y de una realidad que aparenta ser algo que no lo es. Hay ilusiones del pensamiento que denominamos ilusiones cognitivas. Y aquí les quiero contar algo que yo descubrí en mi experiencia estudiando la psicopatía, y es el poder reconocer a esas personas que se acercan a ti y que son seres que pueden causar una gran destrucción en tu vida en todos los niveles: espiritual, emocional, físico, económico, psicológico, social. Estos seres son muy peligrosos, pero estos seres también forman parte de esa ilusión cognitiva. ¿Por qué digo que esto es una ilusión cognitiva? Primero tomemos en cuenta que las películas, la televisión, las series han implantado ya un programa que es el amor romántico. Entonces las personas pensamos que alguien que se acerca a ti, muy amable, muy carismático, con muchos detalles, es una persona con la que vas a poder ser feliz en el futuro, porque esa es la idea del amor romántico, que se te acerque a alguien que es ese príncipe azul, que tiene todas esas características, todas esas virtudes, todos esos talentos, esos dones, y que además te da muchísima atención y te da muchísimo amor. Pero aquí entra la ilusión cognitiva que Iñaki Piñuel, un experto en psicopatía, te dice como una de las características de las señales para que estés alerta y no seas presa de un psicópata. Y lo primero que te dice es que si esa persona llega a ti y viene con una serie de detalles, con una serie de señales de interés, de amor, a esto él le llama el bombardeo amoroso. Te escribe con muchísima frecuencia, te llama con frecuencia, te invita a salir con frecuencia, tiene detalles como regalos, mensajes amorosos, cariñosos, te dedica canciones, te hace regalos. Hay que tener cuidado con esas personas que vienen con un bombardeo amoroso y que no te conocen muy bien, pero ya te empiezan a decir, por ejemplo, que te aman, que eres el amor de su vida, que quieren casarse contigo, que quieren mudarse a vivir contigo, y te dice además que todas sus previas parejas estaban locas, le trataron mal, le decepcionaron, se aprovecharon, le hicieron sufrir, pero que tú eres diferente, que tú sí eres la persona con la cual son compatibles, con la cual pueden pensar en un futuro. Debes tener mucho cuidado porque esas son las señales de un psicópata.
Y ante esto, Iñaki Piñuel dice que muy fácilmente las personas caen en esto, porque por un lado está ese bombardeo amoroso, está ese carisma, está ese encanto del psicópata y por otro lado está la empatía de las personas. Entonces, si tú reconoces esta situación, no te quedes ahí, corre, huye lo más rápido que puedas, porque posiblemente se trate de un psicópata. Y los psicólogos y psiquiatras expertos en psicopatía dan por sentado que la simpatía que sentiríamos por una persona así quedaría fuera de control, que nos avasallaría el sistema 1, es decir, el subconsciente. Así como en el ejemplo de la ilusión óptica de Mahler-Lyer, el subconsciente es más poderoso, es más potente y es el que está interpretando la realidad. Quizás ahora mismo te estés haciendo esta pregunta. Si es que estas ilusiones visuales cognitivas pueden ser vencidas, y aquí la respuesta es que no es tan alentador porque el sistema 1 es muy poderoso y opera automáticamente y no puede ser desconectado a voluntad. Es por eso que los errores del pensamiento intuitivo son muchas veces difíciles de prevenir. Los sesgos cognitivos no siempre pueden evitarse porque el sistema 2, la mente consciente, lógica, racional, no puede tener un indicio de error. Y sin embargo, tampoco es posible llevar una vida de constante vigilancia, de constante alerta. Eso no sería sano y no sería bueno. Además de que sería imposible practicarlo. Nadie podría cuestionarse constantemente sus pensamientos, sus decisiones, sus elecciones. Eso sería insoportable. Y es porque el sistema 2 es demasiado lento e ineficiente para servir de sustituto de tu mente subconsciente, sobre todo las decisiones rutinarias. Así que lo mejor que podemos hacer es llegar al compromiso de aprender a reconocer situaciones en las que los errores sean probables y esforzarnos en evitar errores importantes cuando están en juego cosas de primer orden, decisiones que tienen un impacto en tu vida a largo plazo, en la vida de tus seres queridos. Y también lo más importante es que podamos tener bien programada nuestra mente subconsciente.